Buen día. El día de hoy vamos a iniciar con la explicación del tema de riñón. Vamos a ver aspectos generales, vamos a ver la anatomía y vamos a ver algunas de las funciones principales de nuestros riñones. Primero vamos a tener la ubicación. La ubicación del riñón es retroperitoneal. Vamos a tener que esto significa que está posterior a nuestro peritoneo, por ello le llamamos retroperitoneal. Tenemos que se encuentra a un nivel con respecto a las vértebras. El nivel que se le conoce es de T11 a L3. ¿Por qué manejamos T11 a L3? Porque recordemos que el riñón izquierdo está más superior que el derecho. Algunas bibliografías pueden mencionar que de nivel T12, sin embargo, debido a que el riñón izquierdo se encuentra más superior debido a que no está desplazado por el hígado, se maneja un nivel de T11. ¿Qué son las T? Las T son las vértebras torácicas, recordemos, y las L son las vértebras lumbares. Tenemos que la unidad funcional de nuestro riñón es la nefrona. Hay entre 800,000 y 1,000,000 de nefronas. La función principal va a ser la filtración del plasma sanguíneo, donde encontramos algunos electrolitos, solutos, que buscamos que no se acumulen en nuestro organismo y por dónde los vamos a terminar desechando. Bueno, los vamos a terminar desechando por la orina, ya que una de las funciones como tal del riñón es la producción de orina, pero por medio de qué se hace la orina o se crea la orina o se elimina. Bueno, pues resulta que hay una circulación, ¿no? Llega la sangre y tiene que ser filtrada. Entonces, ¿a dónde se van los líquidos que nosotros consumimos? No hay una vía que recordemos donde se metan los líquidos y vayan al riñón, ¿no? No, sino que pasan a la sangre. Entonces, esos líquidos entran a la sangre y se van al riñón a ser filtrada la sangre y ahí mismo se elimina cierta cantidad de líquido junto con los solutos que se nos es tóxico o que son innecesarios en nuestro organismo. Entonces, así es como funciona el riñón. Entra la sangre completa, que ya tiene el líquido que nosotros consumimos, se filtra por la unidad funcional del riñón, que viene siendo la nefrona, se elimina el líquido, cierta parte del líquido y algunos solutos innecesarios y se forma la orina. Luego esta viaja desde lo que vienen siendo las cálices menores, pasa a las cálices mayores se unen con el pelvis renal pasa y da los uréteres, donde ya hay algunos estrechamientos, que eso ya es un tema más de urología en cuanto a los estrechamientos. Lo que nos va a interesar ahorita son los riñones. Tenemos que, en cuanto a las estructuras anatómicas, sabemos que pesa 150 gramos. En las medidas son 11 centímetros de largo o alto, 6 centímetros de ancho y son 3 centímetros de grosor. Y las posiciones anatómicas, recordemos que variaba porque por la única posición del hígado. Entonces, ¿cuál decíamos que estaba más inferior? El riñón derecho. Y aquí vemos en la imagen cómo está la proyección de la 11ª costilla y de la 12ª costilla, mientras que el riñón derecho, como está desplazado inferiormente, solamente se ve la 12ª costilla. Viendo la división según las proyecciones musculares, podemos observar que hay un área del diafragma que está pintada de verde en esta imagen. Tenemos que hay área para el músculo del psoas mayor, que está más medial. Tenemos que una que se encuentra en una posición más central del riñón propiamente hablando, que es el área del músculo cuadrado lumbar, y el área lateral, que es el área para la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Entonces, aquí tenemos las proyecciones de la 12ª costilla y tenemos la de la 11ª, que es el caso del riñón izquierdo. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo no tenemos al hígado completamente, al igual que, perdón, a diferencia del lado derecho. Y aquí podemos ver las estructuras y podemos analizar un poco de la irrigación. Aquí podemos ver lo que viene siendo una diferenciación de dos materias, por así decirlo, en el parénquima renal.
Vamos a ver lo que es una corteza, que quizás al escuchar corteza creemos que es la parte externa, pero no. Esa parte externa o cápsula que vemos aquí se llama pues cápsula. Y tenemos esta parte que se llama corteza y esta parte que se llama médula. ¿Dónde está la nefrona? Pues la nefrona a final de cuentas está una parte en lo que viene siendo la médula y otra parte en la corteza. Tenemos que la parte, digamos, el punto medio de la Sagenle, desde donde va descendiendo, donde va ascendiendo, se encuentra en la médula y la demás parte suele estar en la corteza. Y tenemos la irrigación, pero antes de ver la irrigación vamos a ver las estructuras que observamos aquí. Tenemos el hilio renal. Como generalidad, tenemos aquí el hilio renal que viene siendo el punto de entrada, donde entra lo que es el pelvis o el uréter, donde entran los vasos sanguíneos, venas, arterias, etcétera, y es el punto de entrada al riñón. Entonces, vamos a analizar primero esta estructura amarilla que vemos aquí, que vienen siendo los conductos que van a recolectar la orina desde el riñón. Entonces, vamos a verlo de una parte distal, hablando desde la salida hasta la producción. Tenemos aquí las cálices menores. Estas cálices menores se unen para formar las cálices mayores. Estas cálices mayores se van a unir entre sí y forman el pelvis renal, que esta es esta área. Este pelvis renal continúa y da el uréter. Y el uréter desemboca hasta la vejiga. Y a la vejiga da otro conducto que ya es el último conducto de salida, que se asocia con otras estructuras como la próstata, ya entran problemas urológicos, etcétera. Pero ahorita vamos a ver el riñón. Tenemos unas columnas intermedulares y tenemos estructuras que le podemos llamar lobulillos y lóbulos, que más adelante en fisiología quizás lo abarquemos, o igual lo podemos mencionar aquí, que los lobulillos se encuentran en esta región, mientras que los lóbulos son estos. Entonces, ahí entra también la descripción de las arterias, el por qué se llaman así. Vamos a iniciar con la irrigación. En la irrigación observamos una arteria renal, que es un vaso sanguíneo principal para los riñones. Nos puede dar una arteria suprarrenal inferior, pero iniciando con el riñón, resulta que se va a dividir en 4. Tenemos que nos da una arteria segmentaria superior, una arteria segmentaria inferior y 2 ramas de la arteria renal. Pero estas no son segmentarias, no. Estas como tal se van a dividir en 2 segmentarias, pero se llaman rama anterior de la arteria renal, que la vamos a pintar de color naranja, y rama posterior de la arteria renal. Y estas nos van a dar segmentarias a final de cuenta. Estas segmentarias ya le vamos a llamar antero superior, antero inferior. Tenemos una postero superior y una postero inferior. Estas segmentarias se dividen en unas interlobulares. Y estas interlobulares pasan a ser arqueadas, o también conocidas como arcuatas o arciformes. Estas arterias arqueadas, arcuatas o arciformes, ¿por qué se llaman así? Porque toman forma de arco alrededor de la pirámide medular que dijimos que era esta estructura, que para mí tiene sentido ya que tiene forma como de pirámide, ¿no? Y la punta viene siendo la papila, que se une con las cálices menores que tiene esta área, que esta punta de la papila es un área cribosa. ¿Qué significa? El área cribosa es como un área con muchos orificios para que desemboquen los conductos colectores o túbulos colectores que van a liberar la orina al cáliz menor para que se recolecte para su excreción o llegada hasta la vejiga. Bueno,
Tenemos estas arterias arciformes, arcuatas o arqueadas que nos van a dar unas arterias interlobulillares. Ya tenemos interlobulares que les voy a pintar de color verde. Tenemos las arcuatas que les voy a dejar de color rosa y de color amarillo las interlobulillares. Que pueden continuar y llegar hasta la cápsula, que se van a llamar arterias ramificadas perforantes o capsulares. Por ejemplo, es el caso de esta. Y esa, a grandes aspectos, es la irrigación del riñón. Ya luego de esas interlobulillares nos dan unas arterias o arteriolas aferentes. Esas arterias aferentes o arteriola aferente se conecta a lo que conocemos como nefrona. Más que nada o específicamente con el glomérulo, que es un conjunto de vasos sanguíneos que se encuentra en la cápsula de Bowman, donde actúan los podocitos sobre ellos para el inicio de la filtración, más que nada. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, la irrigación del riñón. Vamos a tener que la irrigación del riñón está dada por la arteria renal y sus ramificaciones que ya explicamos. Tenemos la arteria anterior de la arteria renal, la arteria posterior de la arteria renal, la arteria segmentaria inferior, la superior, y tenemos anterosuperior, anteroinferior, tenemos también posterosuperior, posteroinferior, y tenemos una rama pélvica de la arteria segmentaria anteroinferior. Bueno, si ustedes son de los que les gustan los diagramas para aprender la irrigación, tenemos que la arteria renal se va a dividir en arteria anterior de la arteria renal, tenemos arteria posterior de la arteria renal, arteria segmentaria inferior y una arteria segmentaria superior. Recordemos que a final de cuentas la rama anterior y la rama posterior se van a dividir en segmentarias. Después de las segmentarias todas continúan igual. Entonces nos da una arteria segmentaria postero-superior, arteria segmentaria postero-inferior y una arteria segmentaria antero-superior y una arteria segmentaria antero-inferior. A final de cuentas, estas arterias segmentarias van a dar interlobulares, continúan como arterias arqueadas o arcuatas o arciformes y estas arterias continúan como interlobulillares para pasar a ser arteriolas aferentes. ¿Y estas arteriolas aferentes a dónde van o qué es lo que pasa? Bueno, lo vamos a ver en esta imagen. Tenemos aquí ya la nefrona como tal. Tenemos la arteriola aferente que sale de las interlobulillares. Aquí tenemos otro aferente que se va a las diferentes nefronas. Entonces, viene esta arteriola aferente, nos da al glomérulo. El glomérulo se encuentra dado por la cápsula de Bowman, que viene siendo esta estructura, y estas células que se encuentran en medio de la cápsula de Bowman se llaman podocitos, tienen ramificaciones que se encarga de cubrir estos vasos sanguíneos en el glomérulo para iniciar la filtración. Absorben solutos, empiezan a absorber metabolitos, electrolitos, para determinar si se van a excretar por completo, si se van a reabsorber después o qué es lo que va a pasar con el exceso de ellos. Después nos da una arteriola eferente. Después de los eferentes empiezan los capilares peritubulares. ¿Por qué capilares peritubulares? Porque están en el perímetro o alrededor o recubriendo los túbulos que componen a la misma nefrona. Y tenemos la arteriola aferente de la que estábamos hablando. Y aquí vemos cómo nos da unas ramificaciones para que a final de cuentas pase y regrese al igual, pero en vénulas, y ahora continúen por el retorno sanguíneo como venas. Y aquí vemos cómo se une la arteriola aferente, da el glomérulo, y estas células son los podocitos que se encargan de la filtración como tal. Al igual que de cierta parte de la cápsula de Bowman, se unen los podocitos y terminan con la orina
Y ya esta orina se decide si se va a reabsorber las sustancias a los capilares peritubulares o se van a quedar y continuar en la orina. Ahora vamos a poner una imagen interactiva del riñón. Aquí observamos los riñones, ¿no? Si le quitamos la mitad del riñón, podemos observar las estructuras. Aquí observamos lo que vienen siendo las cálices menores que se unen formando la mayor, y aquí con estas cálices mayores que se unen dando lugar al pelvis renal, que viene siendo toda la estructura esta. Y aquí tenemos las pirámides medulares, que las pirámides medulares en la punta se encuentra la región de la papila, que se une a la cáliz menor. Y aquí podemos ver los pequeños vasos sanguíneos que se encuentran asociados a la nefrona o que son los interlobulillares, que a final de cuentas da la aferente para que se conecte a la nefrona e inicie el proceso de filtración. Y aquí observamos lo que es el uréter, que se conecta después con la vejiga y luego se conecta con la uretra. Iniciando con la anatomía de la nefrona. Bueno, tenemos que la nefrona es la unidad funcional del riñón, la cual es la encargada de realizar la filtración de solutos innecesarios en el plasma sanguíneo. Aquí observamos algunas partes, como lo es la cápsula de Bowman, que en la cápsula de Bowman se encuentran los podocitos, que son las células que se encargan también de la filtración del plasma. Luego tenemos el túbulo contorneado proximal, tenemos un túbulo contorneado distal. Si hablamos de uno proximal, pues debe haber un distal. Tenemos luego lo que es el asa de Henle y tenemos que se conecta el túbulo contorneado distal, este que mencionamos aquí, a un túbulo colector. Que el túbulo colector se conecta con el área que dijimos, que era la parte final de la papila que se encontraba un área cribosa. Esa área cribosa tenía pequeños orificios para los conductos colectores o túbulos colectores que a final de cuentas desechaba esa orina que estaba produciendo la nefrona. Tenemos diversas imágenes que podemos analizar, como es esta, que nos explica que entra la sangre por la arteria renal, va a una circulación, se filtra, se produce la orina, los desechos de la sangre se eliminan por medio de la orina y la sangre ya limpia, por así decirlo, en grandes aspectos, regresa limpia al organismo. Pero en caso de que el paciente tenga probablemente insuficiencia renal, enfermedad renal crónica o algún padecimiento, nuestras nefronas no están trabajando como deberían. Entonces, esa función que tenía el riñón de filtrar la sangre no está funcionando bien. Se acumulan algunos solutos, retornan y al momento de retornar, recordemos que la sangre vuelve a nutrir al organismo y puede tener algunas complicaciones en nuestro organismo. Entonces, este paciente puede tener quizás cardiopatías, puede tener algunas alteraciones con respecto a su función renal. Además que recordemos que el riñón no solamente tiene la función de filtrar la sangre, obviamente eso lleva a más cosas. ¿Por qué? Porque una urea alta te puede afectar el sistema nervioso, lo que viene siendo un aumento del eje renina angiotensina aldosterona. A final de cuentas te puede promover lo que es una vasoconstricción elevada y eso te afecta el sistema circulatorio y te puede afectar hasta el sistema pulmonar, una mala función del riñón, como desde su equilibrio ácido-base, ya que si no produce bicarbonato,
el riñón, lo que va a pasar es que se va a estar sobreutilizando el sistema pulmonar para hacer un mecanismo de compensación, que son temas que vamos a ver más adelante en los temas de fisiología renal. Tenemos que unas de las funciones del riñón o de la nefrona como tal o del mismo riñón, vaya, viene siendo la eliminación de electrolitos en excedente. Cuando estos se acumulan, a final de cuentas la sangre viene al riñón a filtrarse y se eliminan por medio de la orina. Detección de concentraciones sanguíneas de electrolitos, porque existen aparatos juxtaglomerulares que detectan si hay mucho sodio, hay otras partes como quimiorreceptores que detectan concentraciones de algunos electrolitos que activan el sistema o inhiben el sistema de reabsorción para dejarlos en la orina. Y si tú los dejas en la orina, se van a excretar. Regulan la volemia. ¿Cómo regula el riñón la volemia? Bueno, tanto por la excreción de líquidos, porque dijimos que a dónde se iban los líquidos una vez que los ingeríamos, pues a la sangre, por así decirlo. Aumenta la volemia y el riñón se encarga de eliminar ese exceso de líquidos, pero también se encarga de la síntesis de eritropoyetina por medio de una parte que se llama mesangio. Entonces, esa producción de eritropoyetina se puede ver afectada por enfermedades del riñón también, porque los pacientes con enfermedad renal crónica suelen tener tratamiento con eritropoyetina debido a que se afectan las células mesangiales debido, si es una etiología, digamos, diabetes. La diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué va a pasar en la diabetes mellitus tipo 2? Bueno, resulta que se dan muchos AGEs. ¿Qué son los AGEs? Son productos finales de glicación. Estos AGEs, final de cuenta, se activan una proteína llamada proteína quimioatrayente de monocitos, MPC1. Esta MPC1 te va a activar la apoptosis de lo que vienen siendo las células mesangiales. Esas células mesangiales te producen también la eritropoyetina y se encargan también del riñón, de la función del riñón. Y si nuestro organismo empieza a atacar al mismo riñón por medio de la activación de la proteína quimioatrayente de monocitos, se empieza a desarrollar una nefropatía diabética. Y así es como se produce. Pero ¿por qué la diabetes mellitus tipo 2 te produce productos finales de glicación? Quizás han escuchado de la hemoglobina glucosilada, ¿no? ¿Cómo se produce la hemoglobina glucosilada? En el organismo hay glucosa, ¿no? Si tú mantienes niveles altos de glucosa en tu organismo, es muy probable que esa glucosa se tienda a unir con un producto y no por una reacción enzimática, sino porque hay mucha y es muy probable que simplemente pase por ahí y se agarre la glucosa. Entonces la hemoglobina así pasa. Va circulando, se une con glucosa y da como resultado hemoglobina glucosilada. Vamos a tener que también hay otros metabolitos en la sangre que se van a glicosilar y pasan o sea el proceso de glicación y se obtienen los AGEs. Entonces, ¿por qué la diabetes mellitus lo produce? Dijimos, porque recordemos que la diabetes mellitus, a final de cuentas, es un problema con el trabajo de la insulina. Ya sea en la diabetes mellitus tipo 1, que no la produces como tal, o en la diabetes mellitus tipo 2, donde lo que está ocurriendo ya no es autoinmune. Lo que está pasando es que tú ya tienes insensibilidad a la insulina. Entonces ahí el mejor tratamiento ya sería con metformina, probablemente que una o dé más afinidad a los receptores para la insulina y insulinoterapia probablemente. Pero resulta que en la fisiopatología no tratada vamos a ver que como la insulina no te activa la exoquinasa, lo que va a pasar es que la glucosa no se mete a la célula o no se queda adentro. Entonces se queda en sangre y esa glucosa sanguínea glucosila o hace el proceso de glicación por unas reacciones no enzimáticas y hace que se unan metabolitos, que son los AGEs, que activan la MPC1, que es la proteína quimioatrayente de monocitos, que activa la destrucción de las células mesengiales
condicionando una nefropatía diabética. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que dije de la regulación de la volemia? Bueno, resulta que esa parte se encarga de la producción de eritropoyetina. Esta eritropoyetina se encarga de la producción de eritrocitos, como su nombre lo dice, eritropoyetina, al igual que la regulación de la volemia. Entonces, si estamos atacando esa parte, se deja de producir eritropoyetina o ya no se produce en cantidades que necesitemos. Entonces, por eso los pacientes necesitan terapia con eritropoyetina. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta como una anemia normocítica normocrómica. ¿Por qué? Porque no se afecta ni siquiera la forma de la producción ni la cantidad, digamos, de hemoglobina. Lo que se ve más afectado es la producción en sí misma de las células sanguíneas. Entonces, si se ve afectada la producción, hay disminución como si dijéramos, ya no vamos a producir sangre o yo ya no voy a crear un factor de crecimiento que te promueva la producción de sangre, no hay estimulación en médula ósea, hay deficiencia de esta y necesita terapia con eritropoyetina. Tenemos la regulación de la osmolaridad, que viene siendo la osmolaridad como la concentración de solutos en algo. ¿Cómo lo podemos tomar también en cuenta? Podemos analizarlo como una limonada, ¿no? Una limonada donde el riñón, digamos que hay una persona echándole cucharadas de azúcar a una limonada, pero el riñón es un aparatito aquí que empieza a filtrar ese azúcar en excedente. Entonces le echamos azúcar, pero el agua sigue igual. O vamos a ponerla aquí. El agua sigue igual. Le echamos azúcar, el riñón saca ese excedente. Le echamos azúcar, el riñón saca ese excedente. Pero ¿qué pasa si nuestro riñón no sirve o falla o hay insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda o digamos que hay una afectación, una glomerulopatía o algo parecido? Bueno, a final de cuentas se afecta la filtración. Entonces, si ya no está funcionando esto y nosotros seguimos echándole esas cucharadas de azúcar, la osmolaridad aumenta. Entonces se ve más concentrada esta agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está el mismo líquido, pero hay mucho más soluble. Hay casos de pacientes donde, digamos, que la terapia no está, digamos, el riñón no está funcionando, ¿no? Nuestro paciente empieza a verse con hipertensión. ¿Por qué nuestro paciente se está presentando con hipertensión si su riñón no está funcionando? Bueno, pues podemos analizarlo desde la volemia. ¿Por qué? Porque quizás el paciente no está formando orina o no está orinando. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de formar orina, quizás. Entonces, ¿dónde se queda ese líquido? Dijimos, en la sangre. Si hay mucha sangre en el torrente sanguíneo, hay hipertensión. Porque aunque no haya vasoconstricción, hay mucho líquido en la sangre o hay mucha sangre, por así decirlo, y va a haber hipertensión. Son cosas que vamos a analizar también en la fisiopatología del riñón. Pero por ahora es una de las funciones de la nefrona o del riñón propiamente dicho. Y tenemos la regulación ácido-base, que se regula por la producción de bicarbonato, la acidificación urinaria, que es decir, acidificar la orina con la finalidad de excretar los hidrogeniones y reducir el pH sanguíneo. Entonces, acidificas la orina, haces que se elimine esa acidez y eliminas o previenes una acidosis, por así decirlo, o produces con tu riñón bicarbonato, que es una sustancia básica, y esa sustancia básica te contrarresta una sustancia ácida. Y tenemos la regulación de vasos sanguíneos por el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y tenemos la nefrona. En la estructura podemos ver lo que es la cápsula de Bowman con los podocitos en un interior, por así decirlo, o alrededor del glomérulo, de los vasos del glomérulo, tenemos un túbulo contorneado proximal que luego continúa como un asa de Henle.
El asa Henle tiene una porción delgada y una porción más gruesa, que asciende de nuevo, que esta parte era una parte medular, y tenemos que pasa la corteza de nuevo, como un túbulo contorneado distal ya, que se conecta al túbulo colector. El túbulo colector se une al área cribosa de la papila de la pirámide medular, porque imaginemos que está así la médula. Bueno, más grande porque tiene que abarcar toda la nefrona. Está así la pirámide medular. Entonces esta se conecta con el área cribosa de la papila y empieza a excretar la orina por ahí, que de dónde se obtuvo, de la sangre que circuló, se filtró por medio de la cápsula de Bowman y los podocitos, se obtuvo la orina y se dio procesos de reabsorción, de filtración, etcétera, de detección también por el aparato iostaglomerular y continúa con la producción de orina para la excreción. Y en la excreción, ahí entran todas las funciones de las que estuvimos hablando, al igual que lo que vienen siendo funciones de la regulación de la volemia y regulación del equilibrio ácido-base. Y tenemos igual, aquí vemos ya los capilares peritubulares, que aquí se vuelven a reabsorber sustancias, es decir, pasan por los túbulos, pero digamos que en un punto necesitamos reabsorber algo a la sangre. Digamos, no, pues detectamos niveles bajos de sodio. No, pues vamos a reabsorber sodio. Entonces lo detecta el aparato extraglomerular y lo reabsorbe por los capilares peritubulares y se reabsorbe sodio de los túbulos hacia la sangre. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitas en la orina, porque se está pasando y está quedando muy deficiente de sodio la sangre y la orina con un exceso. Entonces lo volvemos a reabsorber, por así decirlo, o igual con algún otro electrolito es lo que sucede. Ya al final que se decide que ya no se necesita ningún otro metabolito en la sangre, porque esta vuelve a los órganos, se pasa la orina hacia el túbulo colector, que se conectan muchas nefronas. Aquí vemos como un montón y sin fin se conectan y se conectan con el área cribosa de la papila de la pirámide medular. Luego tenemos la fisiología, que es un tema que vamos a ver en el siguiente video.